Vamos ahora a hablar de test de hipótesis. Voy a empezar contando algunas preguntas que saqué del libro Statistics: Unlocking the Power of Data, que tiene ejemplos muy simpáticos y me agarré de ahí un par. El objetivo es mostrar preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de las próximas clases y que sirvan para ejemplificar un poco qué es lo que podemos hacer con test de hipótesis. Bueno, en este caso la pregunta es: ¿se parecen los perros a sus dueños? Y lo que vamos a querer tratar de hacer es buscar datos que nos ayuden a tomar una decisión respecto a la pregunta planteada. Los aditivos a base de arsénico en la alimentación de pollos han sido prohibidos por la Unión Europea. Sin embargo, son utilizados en la dieta de aproximadamente el 70% de los 9.000 millones de pollos de engorde producidos anualmente en los Estados Unidos. Muchas cadenas de restaurantes y supermercados están trabajando para reducir la cantidad de arsénico en el pollo que venden. Para ello, una cadena planea tomar una muestra aleatoria de cada uno de sus proveedores y medir en los pollos seleccionados la cantidad de arsénico que poseen. La cadena cancelará su relación con un proveedor si la muestra proporciona evidencia suficiente de que la media de arsénico en sus pollos es mayor a 80 partes por billón. Resumiendo, este enunciado traducido del libro de Locke, lo que nos estamos preguntando en pocas palabras es: ¿tenemos evidencia de que los pollos están contaminados? Donde entendemos que los pollos están contaminados si la media poblacional de arsénico supera las 80 partes por billón. Esta pregunta dice: ¿tienen hombres y mujeres diferente opinión sobre el divorcio? Bueno, entonces nuevamente nos encontramos con una pregunta que involucra a una población y a partir de la recolección de datos y el análisis de los mismos vamos a querer poder sacar algún tipo de conclusión respecto a la pregunta. En todos los casos que estuvimos contando, el objetivo es utilizar datos para determinar la validez de una aseveración hecha sobre un parámetro poblacional. Es decir, lo que queremos hacer es determinar si los datos obtenidos resultan suficientemente convincentes para sacar alguna conclusión sobre el parámetro de interés. Como siempre, para nosotros hay una población que modelamos a través de una distribución. La pregunta de interés se va a formular en términos a un parámetro de la distribución y utilizando datos vamos a querer determinar sobre la validez o no de alguna aseveración. Empecemos con un poco de jerga. En estadística vamos a hablar de hipótesis estadística para referirnos a una aseveración sobre un parámetro poblacional. Esta definición se la copió el profesor Cueto. Hay dos hipótesis: la hipótesis nula, que se denota con H0, y la hipótesis alternativa, que se denota con H1. La hipótesis alternativa coincide con la hipótesis del investigador. Es lo que nosotros vamos a querer demostrar mediante la observación de datos que nos permitan concluir la validez de la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es el escenario para el cual buscamos evidencia significativa. Evidencia significativa es una noción que vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases. La hipótesis alternativa se establece mediante la observación de evidencia en los datos que contradice la hipótesis nula y apoya la hipótesis alternativa.
Es decir, los datos resultan raros bajo la hipótesis nula, pero no solo son raros bajo la hipótesis nula, sino que además sugieren que ésta deba ser rechazada en favor de la hipótesis alternativa. Y de esta manera descartamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. En tal caso, tendremos evidencias para demostrar lo que queríamos. Tratemos de entender en los diferentes ejemplos que estuvimos presentando cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Lo que queremos demostrar es que los perros se parecen a los dueños. Tenemos entonces que pensar en un experimento que nos permita concluir que esto es así. Entonces, ¿cuál es la propuesta para poder demostrar nuestra hipótesis? Vamos a diseñar un experimento donde agarras una persona y le mostrás la foto de un señor que es el dueño de una de las dos. Le mostrás un señor y dos mascotas. Una de las mascotas pertenece al señor, o sea, está el dueño, su mascota y una mascota ajena. Y ahora a la persona que le mostraste la foto le preguntas cuál es la mascota del señor. Si el señor acierta mascota con dueño, pones un 1 y caso contrario pones un 0. Es decir, la variable x tiene distribución binomial 1p. Acierta dueño con mascota o no acierta. ¿Cómo hacemos para establecer nuestra hipótesis de investigador que dice que los perros y los dueños se parecen? Bueno, en este caso lo que hacemos es lo siguiente. Si la gente contesta al azar, la probabilidad de acertar es 1/2. Mientras que si la probabilidad de acertar llega a ser más grande que 1/2, eso estaría dando evidencia de que la gente no está contestando al azar y hay algo en la foto que les permite acertar más que se lo hicieran tirando una moneda. Eso sería un indicio que el perro y el dueño se parecen y nos permitirían concluir que nuestra hipótesis es verdadera. O sea, el azar es decir que P vale 1/2. Y el perro y el dueño voy a concluir que se parecen si la probabilidad de acierto es mayor a la probabilidad que se produce cuando la gente contesta al azar. Esta es la manera en la cual podemos establecer nuestras hipótesis para dar respuesta a esta pregunta. En este caso vamos a elegir pollos de cierto proveedor y necesitamos encontrar evidencias de que esos pollos están contaminados para suspender la compra a este proveedor. En este caso, X denota la concentración de arsénico en un pollo elegido al azar del proveedor en cuestión y con mu denotamos a la media de la variable aleatoria X. Tenemos muchos pollos, cada pollo tiene su concentración de arsénico y bueno, X denota la concentración de arsénico de un pollo elegido al azar. Es una variabilidad a lo largo de los diferentes pollos lo que estamos modelando con la variable aleatoria X. Entonces, ¿cuándo voy a suspender a mi proveedor? Voy a suspender a mi proveedor si encuentro evidencias de que mu es mayor a 80. Esa es la hipótesis alternativa que estamos proponiendo para este problema. Y lo que voy a asumir por default es que mu es igual a 80 y si encuentro evidencias de que mu es mayor a 80, suspendo la relación con el proveedor. También en este caso podríamos considerar como hipótesis nula mu menor o igual a 80, pero vamos a ver que si controlamos el problema con mu igual a 80, va a estar también controlado el caso mu menor o igual a 80.
Para poder determinar si hombres y mujeres tienen diferente opinión sobre el divorcio, para poder probar que esto es cierto, lo que vamos a definir es una variable X que vale 1 si el hombre tiene una opinión negativa sobre el divorcio. Le preguntaban si es moralmente aceptable. Le hacían la misma pregunta a las mujeres y con P1 y P2 denotamos la proporción de hombres y mujeres que consideran al divorcio moralmente aceptable. Entonces, delta es la diferencia de proporciones y lo que queremos demostrar es que delta es diferente de 0. Es decir, lo que queremos demostrar equivalentemente es que la opinión de hombres y mujeres es diferente con respecto al divorcio, mientras que la hipótesis nula establece que no hay diferencia en relación al divorcio entre hombres y mujeres. Ya definimos entonces hipótesis nula e hipótesis alternativa. El razonamiento, grosso modo, es el siguiente. Asumimos que la hipótesis nula es verdadera y vamos a rechazarla si los datos dan evidencia en contra de ella y a favor de la hipótesis alternativa. R va a ser lo que se conoce como la región de rechazo de la hipótesis nula. R va a indicar cómo tienen que ser las observaciones para considerar que hay evidencia en favor de la hipótesis alternativa y contra la hipótesis nula. En ese caso, rechazaremos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Entonces, lo que tenemos que decidir es cómo construir una región de rechazo para cada uno de los problemas que estuvimos planteando.